Muy buenos días, estimados amigos, queridos hermanos. Hoy es jueves 6 de octubre del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula La primera promesa evangélica. Ya leímos ayer parte del capítulo 3 de Génesis, donde encontramos la caída del ser humano en pecado, la introducción del pecado en este mundo. Pero también encontramos en ese mismo capítulo la primera promesa mesiánica que contenía el Evangelio, es decir, la buena nueva, la buena noticia. El Señor le habla a la serpiente, es decir, a Satanás, y le dicta su sentencia para en un futuro ejecutarse, y le presenta también el plan de redención para el ser humano, el cual había caído en sus redes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje no es solo una declaración del conflicto que se habría de librar entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, sino también la implementación estratégica del plan de salvación, donde la gracia de Dios habría de obrar a favor del ser humano para ir creando en él repulsión por el pecado que ahora dominaba su ser. Si nosotros aceptamos la gracia de Cristo, que Cristo nos ofrece, podremos entrar en enemistad con Satanás y de esa forma aspirar a su gracia salvadora. De otra manera, el ser humano pecador siempre estará siendo cautivo del diablo. El plan de salvación fue tan efectivo para Adán y Eva que ellos literal debían morir ese día que pecaron, pero no fue así. No porque Dios fuera mentiroso, sino que en su lugar murió un corderito que simbolizaba a Jesús y que anunciaba que un día el Salvador del mundo vendría a morir por nosotros. Ocupó su lugar ese día, y a partir de ahí los sacrificios de los corderitos anunciaban ese mensaje de esperanza y redención. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para entregar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar a la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Ahora noten lo que dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si bien es cierto que Adán y Eva abandonaron el Edén salieron llevándose el evangelio de salvación. Cuando el Señor les pone las vestimentas de pieles, al vestirlos les estaba impartiendo su justicia, su manto de justicia, por medio del sacrificio de Jesús. Es decir, les declaraba el evangelio de salvación. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. Cuando él vino del Padre, dijo entonces a los ángeles que se habían hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con las sentencias de la muerte, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios, ellos estuviesen
ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. En toda la plenitud de su dignidad, con toda la gloria de su humanidad inmaculada, Cristo se dio a sí mismo libremente por nosotros como un sacrificio pleno, y todo el que acude a Él debiera aceptarlo como si fuera la única persona por quien se pagó ese precio. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, porque los obedientes resucitarán para inmortalidad y los transgresores saldrán de entre los muertos para sufrir la muerte, el castigo que les aplica la ley que transgredieron. Queridos amigos y hermanos, a pesar de haber caído en pecado, Dios no abandonó a sus hijos, sino que les dio el maravilloso mensaje de salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias, es decir, el evangelio de salvación. Agradezcamos al Señor por tan grande don y no dejemos pasar la oportunidad. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.